Bueno, esto es el riesgo hídrico de Chile. Es un atlas mundial que incluye, digamos, aspectos físicos de cantidad, de calidad, aspectos regulatorios. Y este es el escenario que estamos sufriendo actualmente. Yo no me quiero detener mucho en eso, sino quiero llevarlos al futuro. Quiero llevarlos al 2030, que es como, oh, 2030, mañana, 5 años más. Y ustedes pueden ver los cambios que se experimentan acá. Ups, perdón. Pup, pup, me adelanté. Ya. Los cambios que ustedes pueden ver ahí, las zonas grises, que son las zonas de bajo uso de agua, y las zonas con alto riesgo hídrico, comienzan a moverse hacia el sur, algo que tampoco, digamos, es muy novedoso, pero es algo que tenemos que afrontar porque justamente en todas estas zonas es donde se desarrolla la viticultura. Y en ese sentido, nosotros hemos estado haciendo distintos análisis y revisando datos históricos. Ahí está la publicación por si la quieren ver. Y particularmente en Vicuña, que es de donde provengo, en la región de Coquimbo, hemos visto que hay un incremento en los últimos, no sé, desde el 60 en adelante, de los días con temperaturas mayores a 30 grados. Sabemos que 30 grados es el tope de confort para la vid. Y esto ha estado ocurriendo en todo ámbito de cosas, y a mí lo que me llama la atención es que esta noticia no haya hecho más, que no haya tenido más resonancia, que fue que en julio ya se batió el récord de los días con mayor temperatura a nivel mundial. Eh, Tenemos todo un año en donde ya sobrepasamos este umbral que habíamos dicho de 1,5 grados. Esto es medido por el Copernicus. Por lo tanto, estamos en una situación bastante desafiante, diría yo. Y por ello, ¿qué, qué se prevé para la viticultura, para el potencial vitícola en las zonas que ya existen tradicionalmente y en las nuevas zonas que se van abriendo con esto de la modificación de las temperaturas? Acá hay un trabajo muy interesante que estuve mirando para esta presentación, en donde plantean dos escenarios: incrementos de temperatura de 2 grados promedio, que es algo que ya está ocurriendo en muchas de las zonas vitícolas tradicionales, especialmente en Europa, y en un escenario de 4 grados de incremento. Y ustedes pueden ver, bueno, esto es Sudamérica, están las regiones del norte de los valles vitícolas chilenos y las del sur, aquí abajito. Yo no sé por qué esto, no sé cuál es el puntero en verdad, pero ya ni lo veo. Pero en el fondo, ustedes pueden ver que la disponibilidad de la viticultura no cambia mucho en la zona norte. ¿Por qué? Porque la zona norte actualmente ya está usando riego. En cambio, los impactos que se prevén un poco mayores son en las zonas que todavía dependen de las lluvias, particularmente en los valles centrales. Ahora, si nosotros miramos el escenario respecto de la disponibilidad hídrica, aquí la cosa cambia un poco más. Y ustedes pueden ver que prácticamente en el norte pasamos de un incremento moderado a un incremento elevado de escasez hídrica. Lo mismo está ocurriendo en el sur, y ustedes pueden ver que el grado de confidencia de estos datos es bastante elevado. Ahora, lo otro interesante es que se abren algunas zonas nuevas para la viticultura, con precipitaciones que podrían ayudar a que esto ocurra, pero es una situación que todavía requiere un poco más de análisis por los impactos que generaría. En ese sentido, lo que se ha ido determinando, y un indicador bastante robusto, ha sido la fenología de los cultivos, dado que la fenología sigue, por supuesto, los parámetros climáticos, y ustedes pueden ver abajo eh, que las condiciones futuras han ido implicando que se están adelantando la fecha de inicio del ciclo biológico. Se están moviendo los periodos de floración, lo cual hace que tanto en vero como madurez se haya estado desplazando hacia la ventana de temperaturas donde hay mayor riesgo de que las temperaturas sean mayores a 35 grados. Y esto tiene implicancias principalmente en la calidad del producto que se está obteniendo. Eh, Nosotros en el norte hicimos un trabajo bien pionero gracias a la visión de un colega que lamentablemente partió este año, Antonio Acache, quien levantó
un ensayo de larga data, casi cumple los 20 años este ensayo, y en donde básicamente él se dedicó a estudiar el efecto de distintos portainjertos comerciales sobre tanto uva de mesa como uva pisquera. Y en ellos se dio cuenta de cosas bien interesantes, como por ejemplo, si uno analizaba la concentración de cloruros, una planta en sus propias raíces, una planta franca, que es la segunda barra, concentraba más cloruros en sus tejidos, a diferencia de si usábamos cualquiera de los distintos portainjertos. Bien, un elemento a considerar para promover el uso de portainjertos. Lo segundo que también se midió ahí es que cuando medíamos la cantidad de sodio, por cierto, el sodio se acumulaba de mayor manera en plantas francas. ¿Se fijan? Respecto al boro, tuvimos una situación bien particular que ninguno de los portainjertos comerciales que existían era capaz de responder y disminuir la absorción de boro. Acá ustedes pueden ver la dispersión de los datos y en general ninguno de los portainjertos que comercialmente se estaban usando en el norte eran capaces de excluir el boro. Por lo tanto, en ese momento surgió... oye, ¿qué pasa? Surgió la posibilidad de desarrollar portainjertos de manera local, con lo cual nosotros generamos una colección bastante interesante recurriendo justamente a lo que se encontraba en la naturaleza, que es los recursos genéticos medios abandonados. Por lo tanto, hicimos una colecta desde Arica hasta Choapa, solamente enfocada en el norte. Y con ello, no sé por qué está fallando todo. ¿Eh? Sí, dale más. Dale. Lo que les comentaba, hicimos una colecta en todo el norte de Chile, logramos encontrar 148 accesiones que, digamos, empezamos a caracterizar también a nivel genético. De esas 148 accesiones seleccionamos 20 líneas que mostraron un desarrollo bastante promisorio frente a un déficit hídrico, nuevamente medio en Vicuña, y de ahí seleccionamos algunos como posibles portainjertos y además generamos un banco de germoplasma de vides del norte. De este germoplasma nosotros seleccionamos algunas líneas que podían ser bien interesantes y nos fuimos a campo a hacer un ensayo de estrés hídrico utilizando estos distintos portainjertos que ustedes pueden ver en la base con dos variedades de vides contrastantes, Cabernet Sauvignon y Syrah, que tienen comportamientos hídricos un poco diferentes. Una es más conservadora y la otra un poco más optimista. Y empezamos a someterla a estrés hídrico. Ya a los 65 días vimos que efectivamente teníamos diferencias significativas en la tasa de fotosíntesis, la conductividad estomática y la transpiración. Seguidamente empezamos a analizar y caracterizar esta respuesta tanto a nivel de brote como a nivel de raíces y también el potencial hídrico, y aquí ya empezamos a ver diferencias entre las variedades que respondían bastante bien a lo que uno esperaba de un comportamiento más conservador respecto al uso del agua versus el más optimista. Y al ver ya analizado el dato respecto a los portainjertos, pudimos ver que uno de los portainjertos tuvo un comportamiento superior en cuanto a las respuestas aéreas, pero también en cuanto al área radicular que crecía, de crecimiento, digamos. Para poder entender un poco más lo que se desarrollaba con este portainjerto, hicimos un ensayo de secuenciación masiva de mensajeros que se llama RNA-seq, y pudimos ver que a nivel aéreo, frente al estrés hídrico, había expresión diferencial de distintos genes.
lo cual es bastante interesante, dado que determinamos que habían genes específicos de respuesta en Cabernet Sauvignon, habían genes específicos en Syrah, que son los 1200, o sea, se duplicaba la respuesta en esta variedad a nivel aéreo, y también tenemos unas respuestas comunes. Y lo que nos llamó mucho la atención fueron los genes de respuesta diferencial en raíces, puesto que podíamos tener una cantidad importante de genes en Cabernet Sauvignon, pero de manera muy interesante, cuando esta interacción entre portainjerto y variedad era con Syrah, teníamos un número muy elevado de genes, y también se determinaron los genes de respuesta conjunta. Y estos genes nosotros los agrupamos de acuerdo a su función, por favor. Y dale más. Este es el problema de la lámina. Listo ahí. Animaciones. Y genes de respuesta conjunta en ambas, en este portainjerto con ambas variedades encontramos por supuesto, ajuste de metabolismo secundario, biosíntesis de aminoácidos modificados, respuestas celulares, respuesta a los azúcares, organización de la pared celular y biogénesis de pared celular. En cambio, para Syrah, los genes fueron relacionados principalmente con acumulación de pigmentos, morfogénesis de la raíz, metabolismo de los polisacáridos, transición de los metales respecto al transporte, el crecimiento multidimensional, pigmentación y también regulación del nivel hormonal. Esto es bien interesante, dado que acá se están dando muchas respuestas asociadas a los estreses oxidativos que permitirían, en particular a esta combinación, responder frente al estrés hídrico. Esto fue una parte del experimento. Ustedes dirán, bueno, fue un experimento en base, está bien controlado, pero también nos fuimos a campo y medimos esta misma combinación de portainjertos con variedades contrastantes, con una disminución del 50% del riego aplicado. Y bueno, vimos también una respuesta diferencial en cuanto al potencial hídrico cinemático en la combinación con Syrah, particularmente con un portainjerto. Y también vimos distintos indicadores fisiológicos en donde podíamos medir que estas diferencias siempre fueron contrastantes dependiendo de la variedad que estaba sobre el portainjerto. Mensaje acá es que los mayores impactos se dieron con uno de nuestros portainjertos, pero en la variedad con el comportamiento hídrico un poco más optimista. En la variedad que usa el agua de manera más conservadora, como Cabernet Sauvignon, estas diferencias se fueron disminuyendo. Ahora quería comentarles algunas cosas que hicimos en uva de mesa que son bien interesantes, que se podrían replicar en uva vinífera. Hicimos un proyecto en donde modificamos el microclima mediante el uso de mallas y también usamos información satelital acoplada a sensores para determinar el casé y cuánto realmente regar. También hicimos, como ustedes pueden ver ahí, minería de datos, haciendo las curvas diarias de fotosíntesis para las distintas situaciones con sin malla y con disminución adicional del riego. Y además incorporamos en este ensayo varios distintos tipos de enmiendas y mejoradores biológicos para el suelo, porque este ensayo lo hicimos en el desierto de Atacama, en donde realmente los suelos son más sustratos que suelo. Todo es un sistema muy limpio porque hay poca materia orgánica, por lo tanto todo viene dado por el riego. Entonces, pudimos determinar varias cosas interesantes. La malla en general, el uso de mallas, ayudaba a disminuir hasta un 15% los requerimientos hídricos, esto medido en distintos lugares. Y también veíamos ya diferencias en la comodidad y el confort de las plantas, dado que el potencial hídrico de xilema era siempre, se encontraba en rangos más confortables bajo la malla. Acá ustedes pueden ver la curva de asimilación máxima. La línea sólida es el dosel sin la malla, y ustedes pueden ver que se satura muy temprano y después comienza a decaer. En cambio, la malla se mantiene hasta las 3 de la tarde funcionando de manera óptima.
y ahí empieza a decaer. Bueno, no importa. ¿Qué, qué conclusiones podemos sacar? Se disminuyó en un 15% el déficit de presión de vapor bajo el uso de mallas. Logramos disminuir hasta un 1,5%, un 1,5 grado la diferencia de temperatura versus el PIC. Y también la eficiencia de uso de agua fue más eficiente bajo la malla. Entonces, con estas modificaciones microclimáticas y también todos los parámetros que normalmente uno mide respecto a los componentes de rendimiento para la UMSA, y también lo que está pasando en la raíz mediante calicatas y mediante el análisis de imágenes para determinar la cantidad y la superficie de absorción que está bajo estos dos tratamientos y con una disminución de agua. Pudimos ir determinando distintas cosas que en el fondo son rasgos funcionales que nos ayudan a entender un poco cómo se van manejando estas distintas estrategias por parte de la planta, y aquí creo que es una línea bien interesante que estamos, esto es un trabajo que está en desarrollo, en donde cómo este ajuste fenotípico respecto al área foliar va variando entre las distintas estrategias de la planta, una estrategia adquisitiva o conservativa, también el área radicular específica, que también nos permite explorar y absorber más agua y nutrientes, la densidad radicular, etcétera. Cómo todos estos rasgos funcionales operan en conjunto para adaptarse a estos cambios ambientales, y en realidad también ver cuál es la contribución de algunos microorganismos benéficos que nosotros estamos agregando al sistema. En el fondo, cómo nosotros de algún modo cambiamos esta visión de un cultivo estanco a un cultivo que está teniendo relaciones de todo tipo con su ecosistema. De hecho, estamos recién aprendiendo, al igual que nosotros tenemos un microbioma, la vid también tiene un microbioma que le permite soportar mejor algunas condiciones. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, cómo también podemos contribuir a mejorar la tolerancia a condiciones de sequía. Esto es cómo podemos ir disminuyendo la transpiración, porque la planta obviamente va efectuando algunos ajustes que incluyen disminución del tamaño de la canopia, también reducir el área expuesta, el área foliar expuesta, y lo que es muy interesante, elegir variedades que disminuyan su transpiración máxima. O sea, variedades que tienen un mayor control estomático, una estrategia más conservativa. Esto nos permitiría de algún modo eh, mejorar nuestra performance en nuestros cultivos. Además, esto en combinación con el otro factor que les había mencionado antes, con portainjertos que nos permitan incrementar el acceso de la planta a los recursos hídricos, a los nutrientes. No le mostré datos, pero también en estos portainjertos que son capaces de profundizar y explorar aún más, tenemos mayor concentración de nutrientes que la planta necesita. Por lo tanto, estamos además haciendo un mejor uso del nutriente. Y además, esto nos permitiría tener una estrategia bastante optimizada de adaptación a las condiciones de cambio climático. En ese sentido, los autores que habían hecho esta revisión tienen hay varias combinaciones de estrategias que se pueden usar. Una de ellas, por cierto, es elegir el cultivar y el portainjerto idóneo para una condición como esta, prepararnos para estas condiciones. Hay otras que incluyen, por cierto, el manejo agronómico regular, pero hay varias cosas que nos permitirían ir mejorando la capacidad de adaptación de la vid, que pasan por evitar estas fenologías más tempranas, o sea, elegir, por ejemplo, variedades que sean un poco de ciclo más tardío, ¿ya? Y otras asociadas a normas de manejo como reducción de la relación entre área foliar y carga frutal. Eh, y también lo que les mencioné respecto de evitar que la época de cosecha o el proceso de maduración
sea coincidente con las mayores temperaturas y eso también se puede hacer con sistemas de conducción, mallas sombreadoras, como nos mencionaba antes también, aumentar la altura del dosel. Y creo que en ese sentido, y también un poco el mensaje que les quería dejar es que todo esto debe ir aparejado con generación de datos que sean, digamos, fiables y para cada una de las zonas productivas. Eh, Quería cerrar con este ejemplo que es bien bonito. Eh, un proyecto colaborativo que se llama Bordeaux 2050, en donde ellos están analizando en 2 sitios el comportamiento fenotípico. Ahí está medido en el crecimiento en grados día para distintas variedades y con ello tener una herramienta de decisión para saber cuáles son las variedades que mejor se comportan ante un escenario cambiante, cuáles son las más tempranas, las más tardías y así poder tomar las mejores decisiones y también medir ese comportamiento en relación a los componentes del rendimiento para la vid, pero principalmente cómo nos preparamos ante esta situación, estamos haciendo lo necesario, qué nos falta, y ahí también la invitación es que la industria con la academia trabajen de manera un poco más afiatada aún y busquemos la forma de tener este tipo de ensayos que son ensayos caros porque necesitas muchas temporadas tanto para establecerlo, para generar los datos, pero son datos que finalmente nos van a poder tomar las mejores decisiones, nos van a permitir tomar las mejores decisiones en una industria que es bien dinámica y es bien importante, relevante para la economía del país y para también su visión y su marca país. En Chile nos reconocen por varias cosas, entre ellas Zamorano, el vino, Isla de Pascua, pero creo que el vino puede seguir siendo un emblema que represente muy bien el espíritu de nuestro país y su variabilidad, ¿ya?